Buenas tardes, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Es un grupo bastante grande, qué bueno trabajar con grupos así. Bueno, para este semestre me corresponde orientarles la asignatura de bases de datos. Vamos a estar encontrándonos 2 veces a la semana, ¿sí? Nos vamos a estar encontrando los días martes de 4:20 a 6 y los días jueves en el mismo horario, para que lo tengamos en cuenta. No sé de ustedes, chicos, pregunto en este momento, que hayan diligenciado la opción de venir presencial a la universidad. Si de pronto alguno acá en este momento, para que lo tengamos en cuenta. Creo que ninguno. Ok. Sí, señor, el formato que era, que decía las opciones y que preguntaba también lo de que si tenía computador portátil y la referencia y todo eso. Sí, pues lo que me informan en este caso, lo que me informan es que los que hayan solicitado, o bueno, les explico para contextualizarlos en este caso. Resulta que desde la universidad, desde la dirección del programa fue enviado un, ¿cómo se llama esto? Una comunicación donde se les solicitaba a ustedes que decidieran, ¿sí?, si la asignatura la iban a ver de forma no presencial o en alternancia. Hay que aclarar algo acá como para que lo dejemos bien claro desde un inicio. Es importante aclarar todo eso. Resulta que aquellas personas, me voy a poner de ejemplo, Edison Caicedo eligió venir en alternancia. Si yo elegí en este momento venir en alternancia, debo seguir viniendo hasta terminar semestre. Que no, que es que mañana ya no quiero venir porque me dio frío, por X o Y circunstancia, no. En estos casos, si yo decido venir en alternancia, debo seguir en alternancia. Si yo decido por el otro caso, resulta que no, que ya no quise la alternancia, ya no quise estar desde casa, sino venir a la alternancia, no. Si ustedes eligieron desde un inicio, así queda, muchachos, ¿listo? Entonces, esa comunicación, si no estoy mal, lo que me informan es que la enviaron días atrás, a ustedes les debió llegar a su correo y les indicaban, por ejemplo, cuál era la modalidad que iban a elegir. ¿Me confirman, por favor, si esa comunicación les llegó a sus correos? Profe, pues en mi caso a mí no me llegó ningún correo con esa información. A mí Ok, tampoco. A mí tampoco. igualmente. Profe, pues lo que Listo. yo opino es que pues, no sé qué opinarán mis compañeros, enviarlo otra vez, no sé si habrá alguna molestia. Perfecto, no hay problema. Sí. ¿Alguien levantó la mano, creo? Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle ahorita al director del programa para que lo envíe nuevamente, ¿sí? Ya teniendo claro qué actividad vamos a adelantar. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Voy a solicitar para que lo adelante. ¿Listo? Entonces, ya le voy a indicar de una vez. Espera, decimos de una vez para enviarles eso. Entonces, enviarlo a todos. A todos, si lo hayan hecho o no, lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, claro esa parte con respecto entonces al formulario que les va a llegar ahorita. Vamos a propender porque sea ahorita mismo, antes de terminar la clase y que ustedes vayan teniendo en cuenta. Entonces, quiero dejar muy claro eso, muchachos. Edison Caicedo eligió venir en alternancia. Debe venir martes y jueves de 4:20 a 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Salvo, ojo, salvo que ustedes tengan alguno de los síntomas que refiera o que sean relacionados con el COVID-19. Esa sería la única salvedad, muchachos. Y en eso también debemos, ¿cómo se llama? Debemos ser muy responsables. Ojo, porque es que aquí en este caso no solo está jugando la salud de ustedes, sino de sus compañeros, sus familias, las personas que están laborando aquí en la universidad y demás, ¿sí? Entonces, si yo considero, aquí en este momento también hay que ser claros de otra cosa.
muchas personas han manifestado que no desean venir a la universidad porque en sus casas tienen, por ejemplo, viven con sus abuelos o sus papás ya son de una edad avanzada, pues han decidido tomar la opción de no venir o de no regresar presencialmente, ¿sí? Válido, ¿sí? No se está obligando ni que todo sea virtual ni que todo sea de forma presencial. Se dan esas dos opciones, pero se aclara, y eso es un punto que incluso estábamos tratando ahorita con el señor rector y con el decano de la facultad, es que si yo tomo la decisión de comenzar presencial, lo debo hacer así, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente, lo tengamos en cuenta. Otra cosita para aquellos que decidan venir de forma presencial. En ese caso, la puntualidad, muchachos, porque es que ustedes deben diligenciar una aplicación que se tiene, que se llama el pasaporte Unisangil, donde a ustedes se les toma la temperatura, ustedes registran esa información y pueden acceder. ¿Listo? Entonces, recordemos que al iniciar, pues Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, bienvenido. Profe, ¿qué ha pasado en la clase? Es que tuve problemas de conexión. Qué pena. Tranquilo, no hay problema. Estamos revisando hasta ahora como aquellos aspectos generales con respecto a un correo que debieron enviarle, ¿sí? Que de pronto algunos no recibieron y que vamos a solicitar que lo vuelvan a enviar. Para aquellos que deseen adelantar las clases de forma presencial, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, repito esa parte. Aquellas personas que cuando les llegue el correo decidan venir 100% presencial, entonces deben venir de principio a fin. Aquellas personas que deseen trabajar sus clases de forma remota desde sus casas, de principio a fin. ¿Listo? Importante eso. Salvo qué excepciones o bajo qué parámetros se va a cambiar esto. Uno, que el estudiante que esté viniendo presente algún tipo de síntoma. Obviamente eso no es, o sea, digamos que eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Informar inmediatamente, no, qué pena, tenemos un síntoma X síntoma, no podemos continuar con esa actividad hasta que se cumplan los procesos del aislamiento, de la prueba y demás, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Dos, ustedes en este momento son 20 estudiantes. Resulta que el aforo de laboratorio permitido son 10 más el docente. Entonces, en el caso hipotético de que las 20 personas que tengo en este momento en la sala deseen comenzar en alternancia, no podríamos tenerlas. Entonces, ahí vendría un grupo, por ejemplo, hoy, un grupo el jueves, un grupo el martes, un grupo el jueves, porque por aforo el Ministerio de Educación no nos permite eso. Entonces, el aforo para ese laboratorio son 10 personas. Esa sería la otra situación que se puede dar. Y la última situación es que ninguno desee venir, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, esos ya son decisiones que ustedes toman de acuerdo a, no sé, a diferentes factores, de acuerdo a lo que ustedes hablen con sus familias, sus allegados y demás, con las personas con quien viven. Entonces, ahorita mismo solicitaré que remitan nuevamente el correo para adelantar esas actividades, ¿listo? Con respecto a esa información, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, ¿cuántos serían los estudiantes mínimos para realizar la alternancia? ¿Me repite por favor la pregunta? Que ¿cuánto es la cantidad de estudiantes que, perdón? La cantidad de estudiantes mínima para poder iniciar la alternancia. O sea, por ejemplo, ¿qué tal apenas vayan 2 o 3? ¿Se hace? Así sea uno, se hace. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que garantizar los dos lados, digamos, de este caso. Por ejemplo, de los 20 que están aquí, 19 decidieron venir y uno solo va a seguir desde casa. A ese uno le garantizamos su conectividad desde casa y a los 19 aquí en las instalaciones. Viceversa, uno solo dijo, yo vengo aquí a alternancia, los demás desde casa, al que viene aquí está en su laboratorio, con sus equipos y todo normal, y los demás desde casa. No hay un número, lo único que sí debemos tener en cuenta es que si sobrepasa el aforo de los 10, ahí sí ya tenemos que dividir en ese caso, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Como para comenzar ya a hablar de nuestra bella asignatura.
Listo. Creo que no habrían dudas, entonces permítanme por acá. Habilitamos el chat para cuando ustedes deseen escribir alguna duda, pregunta o inquietud, yo la pueda ver acá directamente. Listo, muchachos. Entonces, pues vamos a comenzar a vamos a comenzar con las negociaciones en este caso, ¿cierto? Entonces, vamos por acá. Permítanme, comparto pantalla. Vamos a comenzar a adelantar estas actividades. Listo, entonces en este momento ya ustedes están visualizando mi pantalla. Entonces, ¿qué vamos a revisar en primera medida? Vamos a revisar en primera medida aquellas actividades evaluativas que van a cumplirse para el presente semestre. ¿Listo? Recordemos que es una asignatura de 2 cortes. Entonces, en este caso, esa asignatura de 2 cortes, vamos a tener el primer corte que va del 9 de agosto al 2 de octubre. Inició el día de ayer. Termina el 2 de octubre, el viernes 2 de octubre para nosotros. En el caso de otros programas, pues terminaría el día 3 de octubre, que es un día sábado. ¿Listo? Eso sería con respecto al primer corte. Ese primer corte nosotros debemos subir notas del 50% y en el segundo corte, pues va del 4 de octubre hasta el 27 de noviembre. ¿Listo? Esos son los 2 cortes. Tener en cuenta que esta asignatura es de 2 cortes y es de 4 créditos. Por eso nosotros nos encontramos 2 veces a la semana. ¿Vale? Bueno, por cada corte vamos a adelantar entonces 2 parciales, cada uno del 20% y un proyecto que ya les voy a indicar cómo se va a manejar. ¿Vale? En el segundo corte, igual 2 parciales. Ahí hay una salvedad con el primer corte. Ese parcial es teórico. Es el único de los 4 parciales que vamos a manejar teórico y que por disposiciones del comité curricular, del programa de internacionalización de la universidad, la mayoría de preguntas se van a manejar en el segundo idioma, o sea, en inglés. ¿Listo? Entonces, porfa, de una vez se está quedando aquí o se les está informando a ustedes que como nosotros necesitamos implementar ese dominio de lengua que ustedes hacen o que ustedes vienen trabajando con ¿cómo se llama? Con la universidad, ¿sí? Entonces, al manejar este idioma, ustedes lo que se propende es, o lo que se propende por parte tanto de la dirección del programa como del Departamento de Internacionalización, es que se apliquen en las clases, ¿listo? Entonces, ese parcial, alrededor de un 70 a 90% de las preguntas van a ser en inglés, ¿listo? Es un parcial netamente teórico, con los conceptos que se ven desde hoy hasta el día 31 de agosto, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. El segundo parcial ya es un parcial práctico, ¿sí? Con el gestor de base de datos que estemos viendo en ese momento. Los 2 parciales del segundo corte, netamente prácticos, ¿sí? Netamente prácticos. En algunas ocasiones yo acostumbro a que el parcial lo dejo una semana antes cuando es práctico. Entonces, dependiendo el manejo de los temas que vaya yo adelantando, lo decido si les notifico una semana antes para hacer el parcial o ese día en clase lo realizamos. ¿Listo? ¿Por qué les informo esto? En este caso, ustedes son un grupo bastante grande. Entonces, en algunas ocasiones yo lo que propendo es que ustedes mismos me muestren aquí pantalla eso. Y aquí quiero dejar algo muy claro, muchachos. Lo dejo claro hoy, 10 de agosto, siendo las 4:50 de la tarde. Nosotros podemos tener problemas de conexión durante las clases, no sé, pueden haber problemas de luz, pueden haber problemas personales, familiares, lo que puedan. Pero para ese día nos estamos formando como profesionales en tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería de sistemas, tecnología en sistemas. Nosotros, en la vida real, no podemos llegar con excusas. Sí, me disculpan de pronto si soy muy fuerte con eso, pero pues las cosas se deben decir como son. Entonces, si ese día prevean todo lo posible. Tengan un plan B,
se les fue la luz, tengan, no sé, un portátil, garanticen ese día si de pronto el lugar donde ustedes viven falla normalmente el internet, propendan por ubicarse en otro lugar. O sea, prevean lo previsible para ese día, sobre todo los parciales, ¿sí? Y ahí viene otro punto a tocar que serían las fallas. Yo personalmente no llevo fallas, porque el hecho de llegar y tomar lista, en el caso de ustedes que tenemos 21 estudiantes, pues llegar a llamar a todos y comenzar, por ejemplo, llegar y decir, Andrés Felipe, Byron, Carlos, Dani, Diego, demora, perdemos tiempo, ¿sí? Perdemos alrededor de unos 15 minutos, que son 15 minutos que yo necesito para la clase, ¿cierto? Y que muchas veces estas 2 horas no nos van a alcanzar porque pueden existir dudas, inquietudes, van a haber temas que de pronto no queden claros, y en ese caso quiero ser muy enfático. Porfa, si no quedó algo claro, levanten la mano, intervengan en el chat o a través de su micrófono. Ingeniero, no quedó claro este tema, me repite por favor y lo volvemos a hacer. De nada me sirve a mí avanzar en los temas si no quedan claros y a la hora del parcial, profe, es que no me acuerdo del tema, porque en ese momento sí no se resuelven dudas. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en clase obligatorio, ¿no? Preguntamos de una vez, intervenimos ahí sin ningún problema. ¿Listo? Muy importante eso, sin pena, sin ningún inconveniente. Se solucionan las dudas aquí en clase, ¿vale? Entonces, importante, para esas fechas, cero excusas. ¿Listo? Cero excusas. Para eso, para el trabajo de esas actividades de evaluación, ¿vale? Con respecto al proyecto, entonces, ¿cómo se va a manejar este proyecto? Y aquí quiero ser muy claro, muy enfático. El proyecto, ustedes lo van a ir adelantando, ojalá desde una vez. ¿Y qué va a llevar el proyecto? ¿O cuáles son las condiciones del proyecto? Ustedes están viendo asignaturas de programación desde primer semestre, ¿cierto? Entonces, ustedes están viendo programación, no sé, en Java. Algunos ya han visto estructura de datos con C, ¿cierto? Algunos conocen otro tipo de lenguaje o manejan otro tipo de lenguaje por su trabajo, porque decidieron aprender otro tipo de lenguaje, no hay problema. Aquí ustedes pueden utilizar el lenguaje que deseen para la interfaz, ¿sí? Entonces, la interfaz que ustedes deseen. ¿Qué es lo que necesitamos en este caso y qué es lo importante? Que ustedes implementen los conceptos de bases de datos. Pero aquí tengo que ser muy claro en esto. Nosotros vamos a comenzar a ver unas actividades de planeación y diseño de las bases de datos. Entonces, aquel estudiante que llegue con el proyecto terminado a la primera entrega es un estudiante que va a tener 0, ¿cierto? ¿Y por qué va a tener 0? Porque es que la primera entrega del proyecto va a ser toda esa planeación, ¿sí? ¿Cuál podría ser una entrega del proyecto? Todo el análisis que ustedes realizaron para determinar que el proyecto que voy a realizar es una base de datos para, no sé, una carnicería. Vamos a hacerle el sistema de ventas a una carnicería, ¿sí? A la carnicería de mi tío, de mi papá, de mi abuelo, del vecino. Ustedes hicieron todo el diseño de la base de datos, la modelaron, ¿cierto? Determinaron qué actividades, qué tablas van a utilizar, cómo las van a utilizar eso. ¿Listo? Porque a mí, ¿qué me puede dar cuál puede ser la impresión que yo lleve al encontrar ese proyecto? Si ya encuentro un proyecto terminado, quiere decir que lo mandaron a hacer o lo copiaron de algún lugar, ¿sí? Esa es la impresión, ojo, no estoy afirmando eso, pero esa puede ser la impresión que yo me lleve en este momento. Porque es que vamos en un proceso de formación, ¿cierto? En este momento yo no les puedo exigir a ustedes que me diseñen una base de datos, que la modelen, ¿sí? Que me hagan consultas, que me hagan disparadores, procedimientos almacenados. No, porque en este momento ustedes están comenzando su proceso de formación en esta área. Entonces, no sería lógico que el docente les vaya a exigir actividades que no tienen en este momento claras, ¿sí? No es justo, no es ético estas actividades. Entonces, por eso mismo, digamos que llevaríamos como esa secuencia. Entonces, ustedes deben definir el proyecto, el cual van a trabajar, deben ir definiendo, y esa primera entrega la van a hacer el día 30 de noviembre. ¿Sí? En el aula va a quedar cómo lo van a manejar, cómo lo van a trabajar, sin ningún problema, ¿vale? Y ya, entonces, en el segundo proyecto, en la segunda entrega, que sería el 25 de noviembre, ahí ustedes ya en ese caso lo que van a hacer es entregar el proyecto completo, ¿sí?
Eh, ¿Qué se va a comparar en ese caso? Si ustedes, y eso también quiero dejarlo muy claro, yo me comprometí a hacer la base de datos para una carnicería y en la entrega final entrego, no sé, una aplicación web para el control de notas de un colegio. Pues ahí en ese momento sería cero, porque ¿dónde está la planeación? O sea, se comprometieron con una cosa, pero entregaron otra. Queda como la duda, bueno, ¿será que es que sí lo trabajaron de esa forma? ¿Lo copiaron de algún lado? ¿Lo tomaron? ¿Sí? Mucha, digamos que la ambigüedad en ese caso reinaría, entonces no podemos tener presente esa ambigüedad para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? Disculpe, Sí, está señor. hablando sobre el proyecto de área. Yo podría continuar con mi proyecto de área para esta materia. ¿Con qué proyecto de área, perdón, Andrés Felipe? Estoy con Erika. Estaba con Erika en proyectos, pero yo lo estoy moldeando también en esta área. Y es el Ah, del PA. sí. Sí, sí, claro, Andrés, o sea, no hay problema. Lo ideal sería eso, o sea, que aquellos proyectos que de pronto ustedes están trabajando en otras asignaturas, por ejemplo, en programación, en proyecto integrador, lo ideal sería aquí que lo aplicaran, porque es que ustedes van a, coloquialmente hablando, van a hacer una vía y dos mandados, ¿cierto? Ustedes van a aportar, digamos, van a conseguir aprobar la asignatura, ¿cierto? Y van a poder aportar al proyecto de la otra área. No hay ningún problema, ¿sí? O sea, digamos, no sé, Andrés Felipe está manejando ese proyecto porque mencionaba con Erika, lo ideal es que usted lo ponga a trabajar porque eso les va a servir a ustedes. Asimismo, si los proyectos que ustedes están manejando, no sé, desde proyecto integrador, desde semilleros, de pronto aquellos estudiantes que estén en semilleros, lo ideal sería que lo implementaran y que incluso aquí ustedes vinieran con dudas, por ejemplo, ¿cómo hago para generar un reporte donde me muestre los usuarios que están conectados? Ah, bueno, vamos a construir esa consulta, vamos a generar los parámetros y demás. Eso sería lo ideal, ¿vale? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a las actividades evaluativas, muchachos? ¿O todo claro? Ingeniero, pues yo hace poco ingresé porque tenía problemas de conexión, pero no en este momento solo le escuché el tema del proyecto. Ah, ok. Entonces me orientaron un poquito más en las actividades que tenemos durante el semestre. Claro. En este momento están en pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman si las están viendo, por favor? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, van a ser solo 3 actividades por corte. Parcial 1, 31 de agosto, teórico. ¿Sí? Es el único parcial teórico. Yo les decía al principio que, de acuerdo a la normatividad de internacionalización, la mayoría de preguntas van a estar en inglés. ¿Listo? Entonces van a ser preguntas de selección múltiple con única respuesta y van a estar en inglés. ¿Listo? Importante eso. El segundo parcial del primer corte, el primer parcial del segundo corte y el segundo parcial del segundo corte, todos van a ser prácticos. ¿Sí? El único teórico es el número 1, no más. ¿Vale? Y esas son las actividades. Nosotros vamos a desarrollar talleres, vamos a desarrollar actividades en clase de apropiación del conocimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no sé si de pronto con respecto a esas instrucciones tengamos alguna actividad. Creo que por aquí hay un mensaje. Nos dice Juan Diego, con la alternancia, ¿nosotros elegimos las materias que querramos ir en modo de presencial o toca ir en todas? Listo, Juan Diego, muchas gracias por la pregunta. Retomando el tema de la alternancia, los docentes, o ya se hizo una revisión con los docentes de cuáles son las asignaturas que se van a adelantar en estos casos. Permítanme un segundito, me retiro, es que ya la diadema cansa un poco, la falta de costumbre. Bueno, les decía, en este caso, ya los docentes, ¿cierto? Previo conocimiento
previa reunión con la dirección del programa, se definió qué docentes iban a llevar a cabo la alternancia, ¿sí? No son todos, no son todos. ¿Quiénes son los docentes que en primera medida manejan alternancia? Los tiempos completos, ¿sí? En este caso, de la facultad, los tiempos completos son el ingeniero Nelson y quien les habla. Hay unos docentes, cátedra u ocasionales, que también, ¿cómo se llama? Que también se vincularon para esta opción de alternancia. Entonces, ellos, a medida que van desarrollando las clases, les van a informar. O sea, van a hacer prácticamente el mismo proceso que hice el día de hoy, pero lo van a hacer con ustedes, le van a decir, listo, no sé, proyecto integrador 3. Bueno, lo vamos a manejar 100% virtual. Sí, creo que ese proyecto lo están viendo con la profesora, perdón, con el profe Iván, si la memoria no me falla. Él solicitó la alternancia. Entonces ya se entrará a revisar cómo se va a manejar. Pero solo depende es la asignatura. Digamos, en el caso de Juan Diego, qué sé yo, desea solo venir a bases de datos, no hay problema, vendría a bases de datos. O vendría a base de datos de proyecto integrador, igual, ¿vale? No sé si quede claro esa parte, Juan Diego, y para todos. Ingeniero, disculpe la molestia. Señor. Ingeniero, es que imagínese que yo estuve hablando sobre ese temita con el ingeniero, con el ingeniero Nelson, Sí, señor. y me decían que la mayoría de las clases iban a ser presenciales. Entonces, ahí es donde no entiendo ese temita, porque su merced nos está diciendo que en general solo habrían con dos profesores clases presenciales. Sí. Bueno, le explico de pronto ese tema. De acuerdo a lo que nos dice, ¿cómo se llama esto? La reglamentación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, no se puede obligar a que el estudiante esté 100% virtual, 100% presencial. No se puede obligar, porque todo depende aquí de factores, ¿sí? Yo al inicio, y creo que de pronto lo que usted me manifestaba de que no tenía una buena conexión de internet, yo les manifestaba eso al inicio. Si usted elige, y ojo porque aquí esto sí es importante, si usted, Andrés, elige y dice, yo voy a venir 100% virtual, perdón, 100% presencial a la asignatura de bases de datos, tiene que venir durante todo el semestre, ¿sí? O sea, aquí no es que hoy vengo, mañana no, es que mañana me dio pereza, no quise, estaba haciendo mucho frío, no. Si elegimos desde un inicio venir en forma de alternancia, tenemos que hacerlo de principio a fin, salvo alguna situación de salud, ¿sí? Esa es la única opción. Pero si ustedes eligen estar 100% presencial el semestre, no hay problema. Nosotros debemos garantizar. Alguno de sus compañeros decía, bueno, ¿y qué pasa si solo viene un estudiante de forma presencial? A ese un estudiante vamos a estar en el laboratorio con todos los protocolos. En este momento ustedes me encuentran a mí sin caretas, sin tapabocas, porque estoy en mi oficina orientando la clase, ¿cierto? Porque esta parte que estoy o este no uso de los elementos no es permitido en la sala, ¿listo? O sea, allá en la sala tenemos que tener todos los elementos de bioseguridad. En este caso lo estoy incumpliendo porque estamos adelantando desde mi oficina, teniendo en cuenta que no hemos definido todavía quiénes van a venir. Pero en el momento que un solo estudiante venga, yo debo atenderlo en el laboratorio con todos los protocolos de bioseguridad y así mismo a ustedes se les exigirá todo eso, ¿listo? Entonces, usted eligió venir 100% presencial, aquí le vamos a tener el espacio. Usted eligió 100% virtual, entonces va a tener su espacio de conexión a internet, ¿vale? Para que quede esa parte clara, Andrés Felipe. Bueno, ingeniero, otra cosita, bueno, sí, me quedó eso perfectamente ya concreto. Me gustaría saber, por ejemplo, si se le quisiera pedir un consentimiento a un profesor sobre algún, o sea, como una tutoría, pero quisiera que se la hiciera personalmente. ¿Se podría hacer? Aparte de si lo está viendo virtualmente el semestre.
Bueno, eso sí, permítame, tomo nota, esa partecita sí no la habíamos considerado. Entonces, aquellas tutorías o monitorías, vamos a revisar con ¿cómo se llama? Con bienestar para verificar eso. No tendría la respuesta en este momento. Porfa, me recuerdan el día jueves o a través del grupo de WhatsApp que vamos a tener, o que ya yo les he enviado y creo que la mayoría ha estado ingresando. El correo les compartí eso, sin embargo, ahorita lo compartimos también al chat. En estos casos, digamos, nos tocaría hablar con bienestar si nos autorizan. Considero yo, no, haciendo una especulación, que no habría problema, ¿sí? Considero yo que no habría problema. O sea, en ese caso, digamos que tendríamos el aforo, ¿cierto? Porque si es una sola persona, 2, 3, no habría problema. Se tendría un espacio donde se les implemente eso, ¿sí? Siempre y cuando el docente, digamos, tenga la disponibilidad, ¿sí? Porque no va a poder cuadrar cuando tenga clase y demás. Considero yo, de manera preliminar, que no habría problema. Pero, sin embargo, yo voy a escalar esa solicitud porque no estoy seguro, ¿sí? Entonces, yo escalaría esa solicitud, ¿vale? Y el jueves les daría la información. ¿Vale? Para que todos, digamos, en ese caso, y eso es importante, ojo, si necesitan tutorías o monitorías de una vez, pedirlas, no se esperen a final de semestre, cuando llegue el parcial, no. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. No sé si hay otra duda, muchachos, pregunta o inquietud con respecto a las actividades evaluativas. Ingeniero, pues por mi parte no hay ninguna. Hey, Andrés, muchas gracias. De los demás participantes, de los 21 participantes que tenemos el día de hoy, ¿alguna duda o todo claro? Todo claro, profe. Gracias, Byron. Que nos tenga paciencia para poder entender. No, paciencia la hay. Sí. Lo que necesito, muchachos, y eso sí, prácticamente sería una exigencia. Así como yo les estoy diciendo en este momento y ustedes están aportando las preguntas, el día de mañana que estemos viendo una estructura en SQL, un procedimiento almacenado, un disparador, una vista, si no entienden, venga, tocó repetir 2, 3 veces hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces, y suele suceder, uno parece como invocando con una tabla Ouija, se encuentra alguien ahí, no hay preguntas, pero en el momento del parcial, no, es que no me acuerdo, es que yo no comprendí, no, ¿sí? Porque es que en el momento del parcial ya es la actividad evaluativa y pasamos alrededor de unas 7 sesiones, ¿sí? Y no se hizo nada, ¿sí? Entonces es importante, en este momento quedó la duda, no pasemos del tema hasta que no quede claro, ¿listo? Es importante tener en cuenta eso, muchachos. Entonces, si no hay dudas con respecto a las actividades evaluativas, entonces vamos a proseguir en este caso, ¿vale? Vamos a cerrar esto por acá y nos vamos a ir con la guía. Vamos a conocer la guía. Todos estos documentos, ojo, todos estos documentos van a quedar en el aula, ¿listo? Ahorita ya vamos a hacer de rapidez la matrícula para que ustedes queden en el aula porque todo esto se va a manejar también a través del aula. Importante, y en esto soy muy cansón, muy reiterativo, conviertan a Ágora en su red social favorita. Revísenla así como revisan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, y todas las otras redes sociales. Creo que TikTok también es considerado como una red social, no sé. Todas las redes sociales que ustedes tengan, agreguen Ágora a su red social, ¿sí? Conviértanla en su red social favorita. ¿Por qué? Ahí se van a subir información, se van a ir subiendo las actividades evaluativas, las fechas digamos, de las actividades evaluativas, el parcial. Entonces, no esperen, muchachos, a que el docente en este momento llegue y les diga, por favor, muchachos, revisen el aula. No, ustedes deben ir revisando, ¿sí? La exigencia debe ser tal por parte de ustedes que, por ejemplo, el día de mañana, si no está cargada la guía cátedra, las actividades evaluativas, me digan ustedes, oiga, ingeniero, usted dijo que iba a subir eso, no está en el aula, ¿qué ha pasado? Bueno, venga, ¿qué ha pasado? Vamos a mirar eso, ¿listo? Entonces, muy importante eso. La comunicación a través de Ágora, fundamental, ¿listo? Entonces, en este momento, como parte de las actividades que se deben tener en cuenta, vamos a hacer la socialización de nuestra guía cátedra.
Entonces, en este caso, la guía cátedra va a tener, permítanme un segundito, la guía cátedra va a tener digamos, dos componentes. Permítanme un segundito, muchachos. Bueno, muchachos, qué pena por acá. Estamos atendiendo visitas de la vicerrectoría académica, revisando toda la actividad de alternancia y demás, que la invitación, lo que nos acaban de decir es que los estudiantes, que ustedes como nuestros estudiantes, pues se animen, ¿cierto? Se animen a a trabajar aquí desde la universidad. Obviamente tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos
los protocolos de bioseguridad, no es obligatorio, pero sí sería muy bueno que ya como la universidad comenzó y ya el Ministerio de Educación nos autorizó, lo adelantemos sin ningún problema, ¿listo? Entonces, muy importante que los que deseen venir, bienvenidos, aquí los esperamos. Bueno, entonces estábamos mirando aquí todo lo relacionado con nuestra guía cátedra. Yo les decía a ustedes, esta asignatura es de cuarto semestre, tanto en Ingeniería de Sistemas como en Tecnología en Sistemas de Información, y tenemos un trabajo de 4 créditos, lo que va a equivaler a que vamos a trabajar 4 horas a la semana, 64 horas al semestre, pero recuerden que ustedes por cada hora que vienen acá o que están trabajando con nosotros, ustedes deberían dedicar 2 horas a su estudio autónomo, ¿cierto? A repasar, a adelantar todas las actividades. Es importante, fundamental eso. ¿Listo? ¿Y por qué le digo que es importante o fundamental? Recuerden que es una materia netamente práctica, ¿sí? Es una materia práctica, entonces si ustedes no practican, vamos a tener inconvenientes, ¿listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta asignatura? Básicamente que ustedes adelanten, que ustedes se familiaricen con todo lo relacionado a las bases de datos, a usar esas bases de datos, a diseñarlas. Y hay algo en lo que yo insisto mucho con respecto a las bases de datos y a la programación, es al diseño y a la planeación. Es algo en lo que fallamos nosotros. Es algo en lo que fallamos nosotros. Yo comparo mucho la actividad que nosotros hacemos con la arquitectura y la ingeniería civil. ¿En qué sentido? Yo no he visto, bueno, que en Colombia pasan tantas cosas como el puente de Chirajara y todo eso así, ¿cierto? El puente de Santander, que antes de que lo entregaran ya se había como torcido, bueno, salvo todas esas expectativas, esas actividades ahí en ese caso, un arquitecto, un ingeniero civil, nunca comienza a construir un puente, un edificio, una casa, sin hacer un análisis previo, sin hacer un estudio del suelo, sin hacer un plano, sin hacer una maqueta, ¿sí? Nosotros en el caso de la programación, de las bases de datos, sí tenemos esa facilidad, pero es una mala práctica. Es una mala práctica que la verdad debemos desecharla. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Sencillo. En este caso, voy a llegar a hacer una planeación adecuada de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cómo voy a tener mi base de datos? ¿Qué tablas va a llevar? ¿Qué relaciones? ¿Va a ser una base de datos relacional, no relacional? Vamos a tener una aplicación en Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, etcétera, etcétera, cualquiera el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar con un modelo vista controlador, vamos a traer una arquitectura en 2 capas, en 3 capas, vamos a traer una arquitectura peer-to-peer, ¿sí? Todo eso nosotros debemos analizarlo antes. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros no analizamos y no hacemos ese ejercicio juicioso, vamos a perder tiempo. Aquí en la academia, perder tiempo, pues significa de pronto tener, qué sé yo, una nota bajita, tener que trabajar o trasnochar en mi casa para hacer el trabajo, pero cuando ya estamos en la realidad, en un trabajo, eso significa dinero, ¿sí? Esa pérdida de tiempo significa dinero y es algo que nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. ¿En qué sentido? En una contratación, formal, ¿cierto? En una contratación formal, ¿qué va a suceder? Yo no les entrego a tiempo a ustedes el trabajo, ustedes corren una cláusula y me obligan a mí a pagar el dinero que ustedes puedan haber dejado de percibir en ese caso, ¿sí? Ese tiempo de más que yo gaste por una mala planeación se va a traducir en dinero que debo pagar, en dinero que voy a dejar de percibir en estas actividades, ¿sí? No quiere decir que todo sea dinero, pero en este caso es muy importante que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué debemos tener presente acá? Que nosotros vamos a aprender a hacer el uso de notaciones, de modelado de bases de datos, de software de bases de datos. Vamos a manejar los términos adecuados para esto. Nosotros ya en el nivel de formación que estamos, ¿sí? No podemos comenzar o no podemos trabajar con actividades como el cosito aquel, no. Trabajar con los términos que son, ¿sí?, adelantados para esta actividad.
Listo. ¿Qué vamos a ver más por acá? Las competencias en las cuales ustedes deben formarse como persona, ciudadano, líder, profesional. Importante, fundamental, obligatorio, el respeto. ¿Sí? El respeto no solo de los estudiantes hacia el docente, no solo del docente hacia el estudiante, sino también entre ustedes. Entonces aquí cero apodos, cero cositas así de lo que llaman ahorita bullying, nada de eso, ¿listo? Obviamente si hay que llamar la atención en este caso de parte del docente por alguna actividad, pues se va a hacer en el término del respeto, no se va de pronto a utilizar palabras soeces, ¿sí? Eso es importante. Y asimismo, si ustedes deben hacer algún reclamo, pues se va a hacer en el marco del respeto. El respeto debe ser bidireccional. ¿Listo? Esos son los temas que nosotros vamos a abordar, durante todo el semestre. Lo primero que nosotros vamos a hacer, la primera unidad que vamos a visualizar y que vamos a comenzar desde hoy, va a ser la introducción a los sistemas gestores de bases de datos. ¿Qué temas vamos a ver en este momento? Vamos a hablar sobre la introducción a las bases de datos, cuáles son los conceptos básicos que nosotros debemos conocer, las bases de datos, qué son, cuáles son los sistemas gestores de bases de datos, que podríamos decir que un sistema gestor de bases de datos es un programa para hacer bases de datos, ¿sí? Podríamos llamarlo así, aunque no es correcto eso. Se le llama un sistema gestor de base de datos. Las arquitecturas de niveles, la extracción de bases de datos, los lenguajes DDL, DML, ¿sí? Toda esta parte en inglés, muchachos, toda esa parte va a ser en inglés y la vamos a tener que habituar, nos vamos a tener que habituar a eso. En la segunda unidad vamos a hablar sobre la metodología de desarrollo de bases de datos, vamos a hablar sobre el ciclo de vida de una base de datos importante, fundamental, porque es que una base de datos nunca va a terminar cuando yo la entregue. ¿Dónde está el proceso de mejora continua? ¿Sí? Aquellos que de pronto conozcan algo sobre el ciclo PHBA, que sería planear, hacer, verificar y actuar, ¿dónde está ese actuar? ¿Dónde está esa corrección que nosotros debemos hacer? Vamos a mirar cómo hacemos un estudio previo, la concepción de la base de datos, ¿cierto? La metodología para el desarrollo de las bases de datos y cómo manejamos las entradas y salidas de nuestros procesos. Después vamos a mirar el modelo de datos y el modelo conceptual, donde vamos a mirar cuáles son los tipos de modelos de datos, los modelos conceptuales. Vamos a pasar a el modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces vamos aquí a manejar qué es el diagrama entidad-relación, qué es el modelo entidad-relación, cómo lo vamos a manejar, cuál es la simbología que debemos utilizar para esto. Aquí van a cambiar algunos símbolos, algunas actividades con respecto a lo que nosotros veníamos trabajando, por ejemplo, en algoritmos, ¿sí? En la lógica de algoritmos, en fundamentos de programación, nosotros veíamos que, no sé, la elipse, el rectángulo, el paralelograma se utilizaba de una forma. Aquí van a cambiar ciertas actividades con respecto a ¿cómo se llama? Con respecto al diseño de bases de datos. ¿Listo? Importante eso. Vamos a hablar del diseño lógico, ¿sí? Vamos a hablar de los lenguajes relacionales, de cuál es el Structured Query Language, ¿cierto? De cómo se trabaja, vamos a mirar esa arquitectura del sistema, cómo manejamos las bases de datos paralelas, distribuidas, vamos a hacer un diseño físico y una creación de una base de datos, vamos a hablar entonces de qué es una base de datos relacional, cómo se crean los componentes de una base de datos, tablas, relaciones, consultas, informes, triggers, stock procedures, views, todas las consultas, toda la extracción de datos, vamos a manejar en ese caso. Y vamos a mirar en la última parte de nuestro curso algo relacionado con las bases de datos no relacionales, ¿sí? Y vamos a aprender cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con bases de datos relacionales y con bases de datos no relacionales. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esas actividades. ¿Listo? Esa sería nuestra guía cátedra. No sé si con respecto a esto tengamos alguna duda con respecto a la guía cátedra. Por acá el chat. No. Listo. Por mi parte, no, señor. Gracias, Diego. No, señor. Vale, permítame un segundito, voy por un vasito con agua porque ya la falta de actividad nos está cobrando
está cobrando factura. Bueno, muchachos, entonces continuamos por acá. ¿Listo? Eso sería, digamos, la guía cátedra, lo que nosotros vamos a trabajar durante este semestre. Ingeniero, Señor, esta guía cátedra la comparte en el Ágora sí, o señor, todo no queda en el haría área. el favor de la por el medio de WhatsApp. Todo en También el se las Ágora. puedo compartir, también se las puedo compartir por WhatsApp, no hay problema, pero fundamental queda en Ágora. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. señor, díganos, Kevin. ¿Se va a ir dejando tareas o simplemente son las entregas? No, vamos a trabajar aquí actividades en clase, ¿sí? Importante, ojo que a veces yo como tomo de pronto asistencia en una clase, podemos estar así y digo, listo, vamos a hacer una actividad, voy a llamar a Edison Caicedo, por favor nos explica tal cosa. Resulta que Edison Caicedo no estaba en ese momento en clase, entonces, qué pena ahí, ¿sí? Se nos cae la cara de la vergüenza en ese momento. ¿Listo, muchachos? Esa sería una forma para poder tomar evidencia de la asistencia. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta un Señor. poco, digamos, si su merced tiene que dictar clase a las personas que estén en el laboratorio, bueno, donde se reúnan allá en la universidad y a las personas que estén en sus casas, ¿va a estar ahí al tiempo con los dos? O sea, con esos dos, con esos, sí, con esos dos grupos. Claro que sí. O Ah, sea, ¿cómo se va a manejar? Y cómo... Yo quería mostrarles el día de hoy, pero les voy a tomar una fotografía y se las comparto de cómo se va a manejar esta parte de la alternancia. Nosotros, la universidad equipó algunas salas, sí, porque la inversión es bastante grande, con unos equipos, con unas cámaras de alta resolución. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento voy a estar así en el salón acá, así como ustedes me ven, y entonces las personas van a estar viendo lo mismo. Yo puedo, en el caso del tablero, utilizarlo, escribirlo, y la cámara va a enfocar lo que estoy adelantando, ¿sí? O sea, que si yo necesito escribirles alguna fórmula o algo en el tablero, las personas que están aquí conmigo obviamente la van a ver porque la van a ver en vivo en directo, pero aquellas personas que están en sus casas, como en el caso de ustedes, o que están en algún lugar de nuestro bello país, ¿cierto? Pues lo van a seguir viendo normal. O sea, esa es la situación. Yo no puedo decirle, ah, bueno, como usted se quedó en la casa, entonces mire a ver cómo hace, cómo se adelanta, porque no. Eso se hizo, ya se, digamos que ya se acordó, ya se definió en esos casos para poderlo revisar sin ningún problema. Paralelamente, o sea, en este momento, si alguno de ustedes estuviera ya aquí, estaríamos las demás personas desde sus casas siguiendo esta misma charla y yo aquí la única diferencia es que estaría con todo mi indumentaria exigida en cuanto a los protocolos de COVID. Pero paralelamente, o sea, al mismo tiempo de 4:20 a 6, los que están en la casa van a estar viendo lo mismo que están aquí en clase, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta. Ah, listo, profe. Vale. Ok, bueno, vamos a continuar entonces por acá con nuestras actividades. Bueno, vamos a hacer... no, aprovechemos de una vez, muchachos. Permítanme por acá. Vamos a ingresar de una vez a la plataforma y vamos a comenzar. Yo voy a tomar los... nos dice por acá, Pavel, yo lo envié ya, yo lo tengo ya creado, yo lo había enviado al correo, sin embargo, ya se los comparto, permítanme un segundito acá, ya les comparto el link aquí al chat. A ver. Porque es que en la invitación de la clase yo les envié eso como por a ver, acá. Enviar enlace. Listo.
Espérenme si los comparto aquí al chat. Listo, chicos. Ahí en el chat está el grupo, para aquellos que de pronto no se han unido, ahí está el grupo de WhatsApp de esta asignatura. ¿Listo? Yo ahorita también en la descripción de ese grupo voy a colocar el link de las clases. Lo ideal es que ingresemos con los correos institucionales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando uno está compartiendo pantalla completa y más cuando estemos en la sala, muchas veces no se logra percibir el sonido de la persona que está solicitando entrar. Entonces, pues vamos a tener inconvenientes, vamos a tener que pasar de la ventana principal, eso. ¿Sí? Entonces, importante, ustedes pueden ingresar en cualquier momento con su correo institucional porque ya tienen la invitación y la plataforma los va a dejar ingresar sin ningún problema. Entonces, ahí está el link de esa parte. Vamos aquí en este caso, entonces ya empiezo a llamar por orden acá de lista, voy a empezarlos a matricular al curso de Ágora, ¿vale? Miren lo que yo les decía a ustedes en Ágora ya tienen las actividades evaluativas, la guía cátedra y tienen aquí este enlace. Yo tengo un canal en YouTube creado donde se van subiendo todas las clases, ¿listo? Entonces en ese canal ustedes van a poder mirar a medida, propenderé porque apenas una vez se acaba la clase, subirla. Aunque bueno, en algunos casos no va a demorar porque por ejemplo con situaciones como el día martes, yo tengo clase desde las 2 de la tarde hasta las 10:35, entonces salgo de una, comienzo otra, ¿sí? Entonces ahí me va a demorar de pronto un poco, pero todas las clases van a quedar en el canal para que ustedes las puedan consultar, para que aquella persona que de pronto, por algún inconveniente, no pudo estar de manera sincrónica en la clase, pues pueda ver su clase en diferido. Que si hay alguna duda o algo, entonces lo puedan adelantar. ¿Listo? Entonces permítanme por acá, los voy a comenzar a matricular como me aparecen acá en la plataforma, ¿sí? Si alguna persona no es el correo, porfa, lo que yo estoy presentando en pantalla, si la persona que estoy escribiendo, por ejemplo, en este caso, Andrés Felipe Peña, estoy ingresando a otra persona, por favor me comenta. Por ejemplo, aquí me aparece, ¿con cuál de los dos correos usted está registrado, Andrés Felipe? Ingeniero, por el momento estoy con el personal aquí en la clase. No, en la plataforma, ¿con cuál usted ingresa o con cuál usted tiene el personal o el Ah, del... con el institucional, ingeniero. Ok, pues aquí ya queda Andrés, vamos a continuar por acá. Ok, listo, a ver, seguimos por acá. Carlos Ingeniero, Señor, pero ese es Felipe Peña Sierra, es Peña Puentes. Caramba, mire, sí, eso es lo que necesito, por favor. Eso es lo que necesito, que no me dejen pasar. Entonces, Andrés Felipe Peña Puentes. Entonces aparece todavía con el correo personal, no hay problema. ¿Listo? Eso, porfa, eso que me acaba de hacer Andrés, si estoy registrando a otra persona, por favor me lo indican. ¿Sí? Listo, vamos con Carlos Andrés Batanero Lozano, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Listo, continuamos por acá. Dani, Vanessa, Luis Pinilla, que creo que es la única en este caso. Bueno, vamos por acá con Diego Fernando. ¿Me confirma su apellido? Diego Fernando Mendoza. Diego Fernando Méndez. Es que aquí no me aparece el nombre completo en la plataforma. Listo, Diego Fernando Meneses Cuides. Perfecto, seguimos por acá con Snyder Steven. ¿Me confirma sus apellidos? Profe, Señor. era yo, ¿sí? Diego. Señor. Porque hay dos Diegos, no sé si era yo o... Diego Fernando Meneses. Digamos, es que estoy en el orden que me está apareciendo aquí en el chat. Listo. Snyder Steven Jiménez Castellanos. Sí, señor. Gracias. Listo, vamos por acá. Jefferson Daniel
Gómez Jiménez. Sí, señor. Seguimos por acá con Cindy Lorena. González González. Sí, señor. Gracias. Bueno. Cindy Lorena. Cachón. Don Goyeneche. John Goyeneche, ¿me confirma su otro nombre, por favor? Si está bien escrito el John. John Edilberto Goyeneche Barrera. Ahora sí. Listo. Ahora sí me aparece, no sé por qué. Muchas gracias. Sigue Juan Camilo Velandia. ¿Velandia Valle Juan Camilo? Sí, señor. Ok. Seguimos por acá con Juan David Ávila. Ávila Nieto. Juan David. Sí, señor. Gracias. Ahora, sí son varios Juan. Juan David, Juan, no, varios Juan. Listo. Ahora venimos acá con Juan Diego Murcia. Juan Diego Murcia Castaño. Sí, señor. Gracias. Ok, Juan Diego Murcia. Kevin Andrés Bedoya. Bedoya Casa, ¿sí? Kevin Andrés. Sí, señor. Gracias. Vamos con Leslie Ramírez Ocaña. Seguimos por acá. Nicolás Steven. Steven, profe. O sea, no Steven, sino Steven. Ok. Con I. Steven Zambrano. Con Castro. Listo, gracias. Nicolás Steven. Oscar Julián Arevalo. Está. Oscar Julián Castillo. Castillo Mateo, ¿sí? Sí, señor. Vale. A ver, Vladimir Rúa López. Sí, señor. Gracias. Sebastián Montoya. Montoya Cucunúa. Sí, señor. Gracias. Y Tatiana Andrea Castellanos Castro, ¿sí? Sí, señor. Ok. ¿Faltó alguien? Yo, ¿Me ha profe. llamado? ¿Me confirma el nombre, por favor? Diego Fernando Méndez. Méndez Rojas. Ese, sí, señor. Ok, perfecto. ¿Alguien más, muchachos, que haya pasado por alto? Fabián Steven Romero. Fabián. Ese Steven, ¿así? Con ese, con ese. Steven Romero Romero. Sí, señor. Listo. ¿Alguien más, muchachos? Y qué pena, y ustedes están entre los primeros. Qué pena, me pasé ahí por alto. Listo. ¿Alguien más, muchachos, que no haya llamado? Obviamente, Profe, señor. pues yo sé de un compañero que él también matriculó, pero hasta ahora, o sea, él vive por el lado de la mina, ¿sí? Y hasta ahorita están como en el proceso de conseguir el apartamento, pero él inscribió esta materia. Claro, Entonces, no sé, si tiene el nombre, me indica y lo matriculamos, no hay problema. Marlon Fabián Pinzón. Marlon Fabián Pinzón Gamboa, ¿sí? Sí, señor. Listo. Si saben de alguien más, muchas gracias, Pavel. Si saben de alguien más, igual, pues ese sondeo yo lo estaría haciendo más o menos en la otra clase también, porque hay muchas personas que tienen problemas con ICETEX, que no han podido legalizar su matrícula por X o Y circunstancia. Sí, esta primera semana
Normalmente se comienza a hacer todo eso, ¿listo? Entonces, sí, si conocen de alguien, vamos aquí a dejar la matrícula. Ustedes ya están matriculados entonces en el curso de bases de datos. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que a más tardar el día sábado, espérenme por acá, a más tardar el día sábado, todo esto ya va a estar actualizado. ¿Va a estar actualizado con qué, muchachos? Ustedes van a encontrar aquí todas las clases, ¿sí? Todos los temas, van a encontrar videos de apoyo a los temas, ¿sí? Toda esta parte así, van a tener todos los temas de clases, van a tener todas las actividades de una vez, ¿sí? Esto todavía lo estoy actualizando, entonces todo esto van a tener ustedes ya disponible, ¿listo? Entonces, considero yo que a más tardar el día sábado, este sábado, ya estaría actualizado todo, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Para que lo tengamos pendiente sin ningún problema. Entonces, no sé, chicos, ¿qué dudas, preguntas o inquietudes tenemos al respecto a nivel general? Bueno, creo que ninguna. Entonces, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta este momento. Invitarlos de manera especial a que participemos de todo esto. Yo creo, espérenme, permítanme un segundito, verificamos acá que nos indicaron con respecto a... Listo, tenemos que hacer entonces un sondeo, muchachos, me informan acá. Tenemos que hacer un sondeo para el manejo de la alternancia. ¿Cuál es la invitación? Ojalá que la mayoría pudiera participar aquí de forma presencial, ¿sí? De forma presencial con nosotros. Lo que les digo y de pronto, ¿cuál es el miedo? Y me coloco en este momento de parte de sus familiares, de sus papás. Tengo 2 hijas, las cuales en este momento ya están en proceso de alternancia, y esa decisión de mandar a un hijo a que se exponga no es fácil, ¿sí? No es fácil. Comprendo el caso de pronto de sus padres, de sus acudientes, de las personas con las que ustedes convivan, el miedo de pronto de enfrentarlos a esto, ¿sí? Muchos padres de familia, en el caso, y tomo la experiencia particular que tengo, muchos padres de familia decían, bueno, yo estoy cuidando a mi hijo en la casa bien, o a mis hijos en la casa bien, y llegar a exponerlos allá, ¿sí? Obviamente, ninguno de nosotros está exento, Dios lo permita, que ¿cómo se llama?, que podamos contraer la enfermedad. Lo ideal, lo adecuado es mantener los cuidados, como les digo. En este momento estoy tomándome la atribución de manejar la clase sin el tapabocas, porque estoy en mi oficina alejado, ¿sí? Pero en el caso de ya, incluso el día jueves, ya voy a tener la oportunidad de sentarme en el laboratorio y ya ustedes van a poder conocer cómo va a ser el manejo. Ahí en ese caso nos toca hacer una prueba de sonido, sobre todo al principio, porque recuerden que el tapabocas siempre restringe un poco el sonido de la voz, entonces nos toca hablar un poco más fuerte, pero ahí tenemos el equipo adecuado para eso. Entonces, aquellos que tengan la opción, que deseen venir de forma presencial, recuerden que la universidad está garantizando todo eso, todos los protocolos de bioseguridad, la entrada, cómo debe hacerse. Aquí tenemos la toma de temperatura, ustedes deben diligenciar algo que se llama el pasaporte Unisangil. Ese pasaporte Unisangil son 7 preguntas, si mal no estoy, que ustedes deben responder. Se toma la temperatura, ustedes la registran y ya pueden acceder. Después de acceder a la universidad van a tener que hacer el lavado de manos. Hay para aquellos que de pronto han venido a su proceso, ahí está el lavado de manos, e ingresan al laboratorio. El laboratorio que nosotros vamos a trabajar es el laboratorio número 4, es el laboratorio que está en el primer piso, al lado de la oficina de la dirección de sede. Ahí en ese laboratorio vamos a trabajar. ¿Qué más? Nada, pues eso sería, digamos, motivarlos, invitarlos a que puedan participar, a que puedan adelantar sus clases de forma presencial. Igual se les garantiza tanto, y vuelvo y reitero, se les garantiza tanto a las personas que van a estar de forma sincrónica desde sus casas o lugares de trabajo, como a las personas que van a estar acá. Pero pues ya tenemos que ir pensando, ¿cierto?, en esa opción de volver a nuestra universidad, de tratar de volver como a esa realidad
sí, a esa cotidianidad, porque pues que las cosas vuelvan a ser como antes, un poco difícil. ¿Listo? Entonces, chicos, para cerrar, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud que tengan al respecto? Profe, pues yo no tengo ninguna sugerencia, es No, más señor. como, ninguna es más como una sugerencia para lo de la Señor. alternancia. Pues no sé Sí, los señor. compañeros, pero yo opino que de una vez deberíamos pues, alzar la mano los que gusten ir a la alternancia, pues como para ir sabiendo si Sí, tampoco estoy de acuerdo, profe. Como para ir a hacer ese sondeo, no sé, de una vez. Y sí, y no. Sí, no, porque muy clara, muy válida la solicitud, Kevin y Oscar. ¿Por qué? Porque es que eso debe quedar un soporte, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Permítanme por acá. Ya voy a solicitar. Entonces, permítame un segundito. Ya le estoy solicitando aquí al ingeniero Nelson que me indique el enlace y de una vez lo compartimos acá. Entonces, ustedes diligencian ese formulario y deciden entonces ahí en ese caso quiénes pueden venir, quiénes no. ¿Listo? Entonces, permítanme 2 minuticos mientras el ingeniero Nelson me confirma para que dejemos eso claro de una vez y podamos trabajar sin ningún problema. Porque si es válida, digamos que en este caso podríamos hacer un sondeo de quienes incluso sí, Kevin, voy a tomarle su palabra, me indican por favor, hay una opción aquí que es levantar la mano, ¿sí? Figura así. Entonces, porfa, aquellas personas que consideren que deseen venir a la alternancia, vamos a levantar la mano como para hacer un sondeo preliminar, ¿sí, porfa? Muy válida el aporte que hace Kevin. Gracias, Kevin. La dejan así levantadita para yo ir teniendo más o menos un bosquejo de quiénes van a venir. Listo, entonces por el momento tendríamos así lo que me reportan acá sería Kevin Bedoya, Oscar Julián Arevalo y Fabián Steven Romero. Listo, por el momento. No hay problema, si habrá personas que están indecisas, claro que sí, muchachos. Lo que yo les digo en este momento. Bueno, acá también tenemos a Juan Diego Murcia. Permítanme tomar nota acá. Juan Diego Murcia. Listo. Obviamente van a haber dudas y es entendible. Así como cuando hace 1 año y medio, prácticamente, no, un poco más de tiempo, nos tocó irnos a la casa y no sabíamos qué iba a pasar. Ahorita también hay dudas al respecto, ¿cierto? Entonces, espérenme a ver que me confirmen el enlace. Igual lo que les digo, a las personas, tanto que vengan como que no vengan, se les garantiza todo, ¿listo? Entonces no se preocupen, no va a haber, ¿cómo decirlo?, preferencia, no va a haber preferencia en ningún momento, ¿cierto? Que por el que viene, el que no, ¿sí? De pronto, ¿cuál va a ser, cómo decirlo? No, es que no, ¿cuál va a ser la ventaja de quien venga o que no venga? De pronto, el contacto, entre comillas, ¿sí? De pronto volverse a encontrar con sus compañeros, volver a venir a la universidad, ¿sí? Yo veo eso de pronto, una ventaja, ¿listo? Bueno, les voy a compartir, aquí ya me llegó el enlace, se los voy a compartir aquí al chat. Listo, ahí ya está en el chat, muchachos. Entonces, ¿qué van a hacer en este caso? Voy a abrirles aquí y ustedes van a ver en pantalla este formulario, ¿listo? Aquí en este formulario, ¿qué les indica? Les dicen que ustedes pueden realizar o que ustedes van a estar adelantando en este caso la opción de la alternancia, ¿listo? Por favor, leer muy bien todo, ¿sí? Miren, Unisangil, responsable de encaminar acciones orientadas al control y manejo de protocolos de ingreso y bioseguridad, ha creado este formulario para la recepción de información particular
y registro de los bienes personales de los integrantes de nuestros grupos de interés, en este caso ustedes como estudiantes, con el fin de controlar y preservar el dominio de los mismos y de los propietarios, ¿vale? Entonces aquí en este caso van a darle a ustedes siguientes, todo esto es la política de calidad, ¿sí? La política de calidad para que ustedes lo tengan en cuenta. Permítanme por acá. Ok, listo. Al darle siguiente, aquí les van a solicitar sus datos, qué sede, en este caso sería la sede de Chiquinquirá, vínculo con la institución, ustedes son estudiantes, ¿a qué facultad pertenecen? Ustedes pertenecen a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, y aquí van a especificar el programa, Tecnología de Sistemas o Ingeniería de Sistemas, ¿listo? Voy a colocar algo acá. Aquí van a diligenciar su nombre completo, su tipo de identificación. Voy a hacerlo con mi nombre para este ejemplo. El tipo de identificación, ¿sí? En el caso de ustedes, muchos tienen su tarjeta de identidad. No deben colocar el documento de identidad con comas o puntos. El número de su celular y el correo electrónico. Ojo, correo electrónico personal, pero que les da la universidad. .edu.co. ¿Por cuál de las asignaturas usted vendría a clases a la institución? Aquí era lo que nos preguntaba un compañero, creo que era Juan Diego. Listo, usted quiere venir solo por bases de datos. Entonces acá escribimos bases de datos. No, resulta que además de bases de datos, ustedes van a venir a proyecto integrador o van a venir a, no sé, otra de las asignaturas que ustedes vean, aquí lo van a diligenciar, ¿listo? Entonces vamos a poner este ejemplo, bases de datos. ¿Tiene portátil? ¿Por qué esta pregunta, muchachos? ¿Por qué esta pregunta? Porque si ustedes desean, pueden traer sus equipos para trabajar acá. ¿Sí? En algunos casos, digamos, hablando de la antigua normalidad, antes de toda esta situación de la pandemia, muchos estudiantes traían su equipo acá. ¿Por qué? Porque resultaba que se instalaban alguna aplicación o demás, pues se hacía la instalación, ¿sí? Ustedes definen acá. Si no tienen o no desean traerlo, no hay problema, le ponen quedo sin ningún problema. Voy a colocarle que no. Listo. Posee vehículo de transporte. ¿Por qué en este caso? Porque, muchachos, con respecto a todos los protocolos de bioseguridad que nos exige el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, nosotros debemos hacer, en dado caso, y Dios no lo quiera, no lo permita, se presente alguna persona con COVID, se tiene que hacer un rastreo de todo. Entonces, por ejemplo, si la persona posee un vehículo particular para transportarse o si venía en transporte público, se tiene que hacer todo ese sondeo y eso nos lo exige a nosotros, ¿sí? Voy a decirle que no. ¿Sí? Aquí me dice, autorizo a Unisangil a la recolección de los datos, le digo que sí. Y acá, entonces le doy a enviar. Yo en ese momento no lo voy a enviar porque todo quedó ahí como mal y además no soy estudiante. Ese es el formulario que ustedes deben llenar, muchachos. Entonces, agradecería para que ustedes lo diligencien a aquellas personas que lo van a trabajar. Se va a entender a aquellas personas que no lo diligencien, que van a estar desde sus casas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Claro esta partecita, muchachos? Señor. ¿Listo? Sí, señor. Les voy a compartir de todas maneras el formulario al grupo de WhatsApp. Por acá. Está aquí, bases de datos. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo hay plazo para llenar el formulario? Lo ideal sería ya. Lo ideal sería ya. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo ya en este caso? Para ir conociendo nosotros, ¿sí? Porque tendríamos que hacer. O sea, en este momento, digamos que son 4 personas las que tienen intención de venir. Listo, no habría problema. Voy a hacer una inferencia. Resulta que las 24 personas que tenemos en clase quieren venir. Uy, caramba, aquí ya nos toca entonces mirar, que nos toca dejar un grupo que venga, por ejemplo, los martes, un grupo los jueves, un grupo los martes, un grupo los jueves, porque no podemos tener las 24 personas al tiempo en una misma sala. ¿Sí? No nos lo permite. ¿Vale? Pues yo lo decía más que todo porque para ver las demás materias,
si las otras también van a implementar esa parte, entonces pues... Ah, ok. y así Sí, no no. solo ir por una materia, sino ir por varias para pues, Sí, no claro, perder el perfecto. tiempo. No, la duda es válida, Kevin. Lo que le digo, entre más pronto mejor, ¿sí? No es que los esté fallando ni nada, no, entre más pronto mejor porque así nosotros tenemos el compendio de quiénes sí, quiénes no, pero no hay problema. Digamos, ustedes ahorita tienen otra clase, ustedes evalúan con el docente, ¿sí? Hasta donde tengo entendido, eso es una información preliminar. El profe de proyecto integrador, creo que es el profe Iván, sí solicitó venir en alternancia. Bueno, en mi caso, o en el caso de nosotros, tiempo completo, eso es obligatorio. Nosotros damos clases de acá, entonces no hay problema. ¿Quién es más? Bueno, recuerdo de ellos dos, no recuerdo qué otras asignaturas, pero se está también haciendo la logística con los docentes para que ellos puedan venir. ¿Listo, muchachos? Entonces, no hay problema. Entre más pronto, mucho mejor. Pero lo que nos dice Kevin es cierto, sí, pues yo no quiero venir solo por una materia, quiero venir, no sé, por 2, por 3 o por las que se puedan presentar, fabuloso, ¿listo? Entonces, tener ese grupo, tener ese enlace, yo se los compartí ahí al chat y tenerlo. Aquellos de pronto que estén indecisos también, pues pueden consultarlo. Lo que les digo, es fuerte tomar esa decisión, más en sus padres, de decir que vuelvan o no, es fuerte esa opción, es difícil esa decisión, es totalmente entendible. Entonces, nada, muchachos. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud al respecto. Profe, yo tengo una duda. Señor. Digamos, por ejemplo, para saber si la clase se puede virtual o presencial, ¿tenemos que consultarlo con el docente? Sí, porfa, eso sea lo primero. Yo igual voy a hablar con todos los docentes, pero eso sea lo primero, digamos. Ahorita ustedes tienen otra clase, un ejemplo. No sé, tienen ahorita infraestructura tecnológica, se me ocurre esa clase, y la ven con el ingeniero Rafael Ortega. Entonces usted le pregunta al ingeniero, qué pena, usted tiene la opción de alternancia, les va a decir, no, yo solo voy a manejar todo virtual, listo, ya sale. O sí, nosotros vamos a manejarlo, estamos adecuando. Es importante que le hagan esa pregunta a los docentes. Creo que ustedes, permítanme por acá, verificamos más o menos, a ver, si tengo por acá los horarios. A ver, y el otro grupo es... Listo. Entonces, de cuarto semestre, ustedes son de cuarto semestre. Bueno, ustedes hoy terminarían clases en el caso de ingeniería. O sea, con el profesor Hernando Salinas, él creo que va a tomar la opción de alternancia, para que lo tengan en cuenta. Hernando Salinas, porque él estuvo ya hoy acá, lo vi acá en la universidad, entonces tengámoslo presente, para que verifiquen con él. Creo que la identidad cultural y ciudadana estamos por definir. Matemáticas discretas está por definir también. Lo más probable, estoy haciendo la acotación para ingeniería. ¿Listo, chicos? Ya miramos tecnología. Pero hay algunas materias que estamos manejando transversal, ¿listo? Para matemáticas discretas, lo más probable es que también se maneje de forma presencial, en alternancia, con el ingeniero Jesús David García. Con el profe Olimpo, Iván Olimpo, proyecto integrador, sí. Bases de datos, obviamente, y nos faltaría ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Para aquellos que van en línea en cuarto semestre. Entonces, esas serían, digamos, como las notificaciones. Profe, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, por ejemplo, al uno diligenciar la encuesta que su merced nos envió, o sea, van a quedar materias como que sí, como que no, o sea, no sabemos como tal la ciencia cierta si eso no es. Sí, ¿Sí señor. entiende? No, sí, totalmente. No, lo que le digo por eso, o sea, en este momento fijo serían bases de datos, electromagnetismo y proyecto integrador. Pero, sin embargo, preguntar con sus docentes, ¿sí? Preguntar con sus docentes. ¿Quiénes están en este momento digamos, como en la opción de que se pueda o no? Porque también debemos tener en cuenta unas cosas. La vacunación con los docentes ya se inició, ya se ha adelantado todo ese trámite, entonces también la universidad está exigiendo eso por parte de los docentes, ¿sí? De que se tenga todo el esquema de vacunación que nos exige el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. El ingeniero Jesús David García está en esa consecución de adelantar o no las actividades desde acá, ¿listo?
pero sé que el ingeniero Hernando Salinas hoy lo vi, entonces con él sí. Entonces, porfa, verifiquen si tienen comunicación con él, porque lo ideal sería que pudieran llegar el día miércoles, ¿sí? El día miércoles que vuelven a tener clase con él. Y ya quedaría pendiente las ecuaciones diferenciales, que sería el día jueves, que hablarán con la docente. Sin embargo, yo voy a preguntarle a la docente y les escribo por el grupo. Con eso ustedes van teniendo certeza de eso. Con respecto a tecnología en sistemas, entonces, proyecto integrador y bases de datos, profe Iván, ¿quién les habla? No hay problema. Con el ingeniero Nelson, programación 2, sí, se va a trabajar de forma presencial. Entonces, aquellos que deseen venir, en el caso de tecnología en sistemas, no van a tener ningún inconveniente. Ay, caramba, espérenme. Ah, no, sí. Infraestructura tecnológica está por confirmar, es con el ingeniero Eduard Bernal, es los días jueves. Está por confirmar porque él solicitó, pero estamos por confirmar la disponibilidad de las salas, ¿sí? Porque no tenemos tantas salas también y tenemos que tener en cuenta que no son solo los programas de ingeniería en sistemas y tecnología en sistemas, sino también tenemos derecho, contaduría, administración, entonces debemos repartirnos esas salas, ¿listo? Y la electiva complementaria 1 de marketing digital, el ingeniero solicitó, estamos a la espera de la confirmación. ¿Listo, muchachos? Entonces, fijas, proyecto integrador, bases de datos para las dos asignaturas. Para ingeniería, electromagnetismo, para TSI, programación 2. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, mi tarea, me comprometo ahorita con ustedes, voy a hablar con los docentes y apenas tenga conocimiento, yo les voy escribiendo para que ustedes vayan teniendo presente. ¿Vale, muchachos? Listo, sí, señor. Vale. Listo, muchachos. Entonces, los dejo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Es un gusto volver a saludarlos, volver a hablar en este espacio. Ojalá nos podamos ver aquí en vivo y en directo con la mayoría, con quienes no también desde sus casas, desearles una feliz tarde, esperando que todos ustedes estén muy bien de salud, sus familias estén muy bien, que todo esté muy bien a nivel, sobre todo la salud. Sí, con la salud podemos hacer muchas cosas. Entonces, nada, muchachos, muchas gracias y nada, motivados para comenzar este semestre. Una feliz tarde para todos.